Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Carlos y me presento ante ustedes para contar algo que sé que jamás me creerán, pero que de alguna manera tengo que sí o sí sacarlo de mi pecho. Esta historia ya tiene algunos años que ha sucedido, y aunque gran parte de mi familia ya la sabe, nadie me cree. Espero en este lugar hallar ese confort que me diga que no estoy loco. Agradezco de antemano al narrador y a cada uno de los presentes por el tiempo dedicado a esta historia. En el año 2011 me encontraba muy emocionado por mi nueva vida como campesino. Había heredado la granja de mi abuelo y estaba listo para comenzar mi propia aventura en la vida rural. Hasta ese entonces viví en la ciudad, o más bien, en un pueblo medianamente urbanizado, así que para mí este era un nuevo comienzo, una nueva vida. Sin embargo, pronto descubrí que la vida en la granja era mucho más difícil de lo que esperaba. La granja estaba en lo profundo del campo y la soledad a veces me resultaba inquietante, ya que no tenía vecinos en kilómetros y kilómetros a la redonda. Las noches eran especialmente oscuras, sin la luz como allá en la ciudad. Todas las mañanas me levantaba temprano para hacer mi trabajo en el campo y regresaba agotado a casa después de un largo día. Cuando creí que el trabajo duro era lo peor que podía hallarme en la granja, me di cuenta que no era así, ya que lo peor estaba por venir. A partir de ese momento comenzaron a suceder cosas extrañas en mis tierras. Mi maquinaria agrícola se movía misteriosamente durante la noche. A veces encontraba objetos fuera de su sitio y escuchaba ruidos extraños por la casa. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta que algo no estaba bien. Una noche, escuché un fuerte ruido en el establo de las vacas. Corrí hacia ahí y encontré la puerta abierta, así como a uno de mis animales muerto. Su cuerpo estaba desgarrado y tenía heridas extrañas. Era como si algo hubiera atacado a los animales durante la noche. Las marcas que tenía no eran para nada parecidas a algo que yo conociera. Incluso lo que sea que llegó a atacarlo no fue un depredador como tal, ya que simplemente hirieron al animal, mas no se lo comieron. A partir de esa noche, cada una de las siguientes se volvía aún más inquietante y aterradora. La oscuridad era más densa y pesada. Empecé a sentir una presencia extraña a mi alrededor y un miedo incontrolable me invadía todos los días. No sé cómo explicar aquel sentir, pero la sensación nunca se iba. Fue en ese momento que supe que algo andaba mal en mis terrenos. Sabía que tenía que hacer algo para resolver esta situación antes de que siguiera empeorando. Busqué ayuda en los pueblos más cercanos, pero los campesinos parecían saber más de lo que estaban dispuestos a decirme. Todos evitaban hablar sobre lo que sucedía en mis campos. Solo con preguntarles o contarles mis experiencias bastaba para que ellos se alejaran, dejándome hablando solo, o en el mejor de los casos simplemente me decían que no sabían qué ocurría y no podían ayudarme. De este modo vagué por varios pueblos más buscando una solución, ya que de no hallarla tendría que dejar mis tierras, algo que me causaba mucha indignación, ya que había vendido todo y apostado todo por estas tierras como para perderlas. Fue en uno de estos pueblos que alguien se apiadó de mí, un señor ya muy grande que se hallaba sentado enfrente de su casa de barro y palma. Se dignó en contarme el por qué pasaban estas cosas. Por viva boca de este hombre me contó la historia de una bruja negra,
que había sido quemada viva en las mismas tierras donde estaba mi granja. Se decía que su espíritu vagaba por los campos atormentando a los campesinos y descendientes de los mismos que la habían quemado en la hoguera. Si cualquiera de los presentes oyera esta historia, lo primero que tendría en su mente sería una carcajada, pero yo que llevaba semanas viviendo con ese malestar y de ver a mis animales ser sacrificados de la nada, no dudé ni un segundo en las palabras de aquel hombre. Le pregunté entonces de qué forma podría librarme de ese mal, cuál era la razón de atormentarme a mí, y aún más importante, si ella podía hacerme algo tan malo como lo que le ha hecho a mis animales. El Señor dijo que quizás yo era un descendiente de alguno de los hombres que llegó a quemar a la negra, seudónimo con el que se le conocía a esa bruja, aunque también podía ser que solo me atormentara por vivir en ese lugar donde la habían quemado. Con ayuda de este anciano, de quien por cierto no pregunté su nombre, me dijo que fuera por el cura de la iglesia para que bendijera a todas las tierras y a mis animales. De este modo pensé que había encontrado la solución a mis problemas, pero estaba muy equivocado. La noche después de haber bendecido todo el terreno y los animales, desperté a la medianoche por un ruido en la puerta. Salí de inmediato afuera solo para encontrar a mi granero en llamas. Esa noche no pude hacer nada para salvarlo. Algo estaba tratando de matarme, algo que había sido desatado al haber bendecido las tierras, estoy seguro. Al ver aquello hice lo único que me quedaba. Salí de ahí corriendo. Nunca más volví a pisar la granja, pero nunca olvidé lo que había pasado. Desde entonces y a la fecha he llegado a contar mis vivencias en aquel lugar, aunque nadie ha llegado a creerme. Sin embargo, lo que sí he hecho es acercarme lo más posible a la granja y de ese modo escuchar lo que se habla de ella, ya que el incendio y la forma en cómo me fui del sitio no pasaron desapercibidos. La gente de los pueblos aledaños se dieron cuenta de lo sucedido y claro, esto se sumó a una larga lista de cosas paranormales que han pasado en esas tierras. Es por eso que he escuchado historias de campesinos que han visto un extraño espíritu maligno vagar por los campos en las noches oscuras. Una clase de sombra negra que se desliza por las frías tierras de lo que alguna vez fue mi granja. A pesar de haber huido de aquel sitio, la experiencia me dejó con un miedo profundo y una sensación de que algo malvado aún me acecha. Durante las noches me he despertado sudoroso y agitado, sintiendo como si algo me observara desde la oscuridad. Intento olvidar lo que ha sucedido, pero las historias de los campesinos sobre la negra que me rodea por los campos aún me persigue. A últimas fechas decidí investigar más sobre la historia de mi granja y descubrí algo que me dejó aún más aterrorizado. Toda ella había sido construida en un antiguo cementerio de la época colonial, donde los cuerpos habían sido enterrados sin ceremonias adecuadas, es decir, eran simples fosas comunes. Los cuerpos habían sido colocados debajo de las tierras de cultivo, sin que nadie supiera que estaban ahí. Los campesinos de la zona sabían de la existencia del cementerio, pero nunca habían hablado de ello a los foráneos. Era por esa razón que jamás me dijeron nada. Fue en ese momento que me di cuenta que había desatado algo mucho más aterrador que a la posible bruja negra. Había liberado los espíritus de los muertos que yacían debajo de la granja. Al bendecir todo el campo, aquellas almas en pena se enojaron y quemaron mi granero. Creo que al final tomé la mejor decisión de salir de aquel sitio, aunque me aterroriza la idea de que pudieran seguirme.
Hoy día intento ignorar mi miedo y continuar con mi vida, pero siempre he sentido que algo me observa. Como les mencioné en un principio, esta historia la he contado un sinfín de veces, pero pocos y casi nadie me cree. El lugar donde está ubicada la granja se llama San Pablo Huitzil, en el estado de Hidalgo. Está al sur sobre la salida de una de las tantas carreteras libres que rodean la zona. Ese lugar es muy chico, uno donde lo que sea que pase ahí, se queda ahí, y solo lo saben los que viven en sus orillas. Me gustaría poder decir que esta historia tiene un final feliz, pero creo que no es el caso, ya que me quedé en la ruina y aunque me voy recuperando económicamente, aún tengo sueños y visiones de esa vieja granja, una que ojalá nunca hubiera pisado. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.